Cuarto domingo de Cuaresma, el camino de la fe del ciego de nacimiento. ¿Cuáles son las cegueras estructurales de mi sociedad, mi familia, mi historia, que no me deja ver la realidad del amor salvador de Dios en mi vida? El relato del ciego de nacimiento nos muestra el camino de conversión, de fe del mismo. Primero tenemos el signo. Jesús pone en los ojos del ciego barro, hecho con su saliva, y lo manda a lavarse a la piscina de Siloé, y queda curado. Todos somos enviados hoy a esa piscina, allí donde la gracia hace caer la oscuridad de nuestra vida. Allí, en la gracia bautismal, encontramos la luz de la verdad. Luego, en el texto, asistimos a una serie de interrogatorios que ponen en el centro al hombre que ha recuperado la vista y que finalmente es interrogado por Jesús. En los tiempos en que vivimos, también somos cuestionados, como el ciego de nacimiento. Vemos. ¿Qué vemos? El encuentro final de Jesús con el ciego ya curado concluye con una declaración del mismo Jesús sobre los motivos de su venida. Dice que Él vino para que todos los seres humanos tengamos la vista, pero también para someter a juicio a quienes dicen que ven. Ojalá que hoy nos situemos de cara frente a Jesús para reconocerle, para dejar que se nos revele como la luz que nos permita ver la realidad con los ojos del resucitado. En este pasaje Jesús se define a sí mismo como la luz del mundo. La revelación de Jesús es la del Padre, quien mandó a su Hijo para dar luz al mundo. Pero la revelación, la luz, comporta inevitablemente un juicio. Así son desvelados los corazones de todos los hombres, entre ellos aquellos que, como los fariseos, quienes con su reacción negativa ante Jesús dejan ver todo el pecado que llevan por dentro. El tema del pecado aparece en el diálogo entre Jesús y los discípulos. Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Como los discípulos, ¿también buscamos culpables de nuestras cegueras? El texto nos hace notar que el pecado no se encuentra allí donde uno cree que está. Y se muestra al final que el pecado está en la actitud negativa de quien se niega a ver la luz que es Jesús. El pecado es la resistencia para cambiar de mi punto de vista. El verdadero eje del relato no es la oscuridad del pecado, sino la luz que brilla en el descubrimiento de quién es Jesús. El ciego de nacimiento adquiere enseguida la vista cuando obedece a Jesús y pasa por el baño del agua. Pero lo más importante es lo que sigue. Poco a poco crece en la comprensión de la realidad. En un primer momento, el ciego piensa que Jesús es simplemente un hombre, uno más del cual no sabe nada. Después lo reconoce como un profeta y luego como un enviado de Dios, pero finalmente lo reconoce como el Hijo del Hombre, el Señor, el Kyrios. Entonces, lo que Jesús revela con su luz es su misterio. Con los fariseos ocurre todo lo contrario. En lugar de captar la revelación, plantean su ceguera ante Jesús, lo cual provoca el juicio sobre ellos. ¿Esa actitud farisaica invade a veces mi vida? ¿Qué creemos ver que nos lleva a juzgar a nuestros hermanos? En su proceso de fe, el ciego de nacimiento logra darle un nombre y una identidad a Jesús. Es capaz de conocerlo en profundidad hasta el punto de postrarse ante él y de decir que Jesús es el Señor. Los fariseos, en cambio, se pasan poniendo todo en discusión.
Su resistencia a ver exhibe la realidad de su pecado. ¿Puedo decir hoy que Jesús es mi Señor? El ápice del descubrimiento del ciego de nacimiento está en su confesión de fe. Creo, Señor. En nuestro camino de fe, ¿qué pasos vamos dando? ¿Nuestra vida proclama un creo, Señor? Hasta aquí, hermanas. Feliz domingo para todos. Gracias por su atención.